Estudiante de la Escuela Normal Superior de Montería, código 093. Mi grupo está conformado por Valeria Martínez, Verónica Chamorro y mi persona José Flores. En la noche de hoy les vengo a hablar sobre la educación y la pedagogía del siglo XVI al siglo XX. Bueno, la educación en el siglo XVI, la enseñanza era monopolizada por la Iglesia, por lo tanto dio origen al protestantismo, promovido por Martín Lutero en inicios del siglo XVI. El protestantismo estableció escuelas en las que se enseñaba a leer, escribir nociones básicas de aritméticas, el catecismo en un grado elemental y cultura clásica, hebreo, matemáticas y ciencias. En lo que podíamos denominar enseñanza secundaria, la práctica moderna del control de la educación por parte del gobierno fue diseñada por Lutero, Calvino y otros líderes religiosos y educadores de la Reforma. En cuanto al catolicismo, los católicos siguieron las ideas educativas del Renacimiento. En las escuelas que ya dirigían o que promocionaron como respuesta a la creciente. En cuanto al catolicismo, los católicos siguieron las ideas educativas del Renacimiento en las escuelas que ya dirigían o que promocionaron como respuesta a la creciente influencia del protestantismo dentro del espíritu de la Contrarreforma. Los jesuitas, como se conoce a los miembros de la congregación, promovieron un sistema de escuelas que ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de la educación católica en muchos países desde el siglo XVI. En el siglo XVII fue un periodo de rápido progreso de muchas ciencias y de creación de instituciones que aprovechaban el desarrollo del conocimiento científico. La creación de estas y otras organizaciones facilitó el intercambio de ideas y de información científica y cultural entre los estudiosos de los diferentes países de Europa. El más destacado educador de este siglo fue Jan Komensky, obispo protestante de Moravia, más conocido por el nombre latino de Comenius. En el siglo XVIII se estableció el sistema escolar en Rusia. Empezó la educación formal. Durante este mismo periodo se introdujo el método monitorial de enseñanza, por el que cientos de personas podían aprender con un profesor y la ayuda de alumnos monitores o asistentes. Los dos planes abrieron la posibilidad de la educación en masas. El teórico educativo más relevante del siglo XVIII fue Jean-Jacques Rousseau. Su influencia fue considerable tanto en Europa como en otros continentes. Entre sus propuestas concretas estaba la de enseñar a leer a una edad posterior y el estudio de la naturaleza. También la sociedad por observación directa. Sus propuestas radicales solo eran aplicables a los niños. Las niñas debían recibir una educación convencional. En el siglo XX, la educación se centra más que todo en el niño. La actividad educativa se vio muy influenciado por los escritos de la feminista y educadora Ellen Key. La educación progresista era un sistema de enseñanza basado en las necesidades y en las potencialidades del niño, más que en las necesidades de la sociedad o en los preceptos de la religión. Estados Unidos ejerció una gran influencia en los sistemas educativos de los países de América Latina. En el siglo XX, el siglo XX ha estado marcado por la expansión de los sistemas educativos de las naciones industrializadas de Asia y África. La educación básica obligatoria es hoy prácticamente universal, pero la realidad indica que un amplio número de niños, quizás el 50% de los que están en edad escolar en todo el mundo, no acuden a la escuela.